Saludos, buenas noches, bienvenidos una temporada más a Málaga es Cofrade, aquí, en nuestra televisión online, en la Fábrica TV Málaga. Es gratificante volver a encontrarnos para seguir hablando de nuestra Semana Santa, de nuestras hermandades, de nuestras cofradías, de nuestra historia, de nuestras costumbres. Y es un honor contar con todo el equipo al completo para iniciar esta nueva andadura. Augusto Balsar. Bien hallado. Buenas noches, bienvenidos. La verdad es que, como tú dices, no solamente está uno tremendamente contento por estrenar nueva temporada, también, lógicamente, por poder sumarme al equipo después de ese periplo, esa travesía donde la salud no se portó todo lo bien que tenía que portarse, pero que finalmente, bueno, pues el destino ha sido generoso con uno y aquí estamos de nuevo. Se ha quedado usted como Ronaldinho en sus mejores tiempos. Ya verá usted cómo se tiende a empeorar, ya verá. Bueno, pero también... Ya verá. Bueno. Don Manuel Molina, Manolo, bienvenido. Muy buenas noches. Nada, aquí estamos otra vez encantados, ilusionados, recargados con energía y con la misma ilusión de tantos años, rodeado de gente a la que quiero muchísimo y sobre todo con un tema que nos apasiona a todos, que nos une a todos y que nos lleva seguro que por un camino de pasión que compartimos. Así que encantado, retomando la situación. Agustín Soler, como dicen que el roce hace el cariño, pues ya como no lo ves poco, ¿no? Efectivamente, aquí lo tengo pegado a mis costillares. Buenas noches, es un placer estar de nuevo y deseando estaba de poder retomar estas reuniones de amigos, en definitiva. Bueno, dice un dicho que al buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Vaya, así ya. Que yo encantado de estar pegadito ahí. Por eso he elegido a un compañero grande, para que me dé buena sombra también. En todos los sentidos, en este programa, que por cierto ya sabéis que podéis seguir tanto a través de nuestra aplicación, de la Fábrica TV, donde podéis ver no solo sino toda la programación que tiene esta casa, que nos podéis seguir a través de la web, y en el canal de YouTube también de la Fábrica TV Málaga podéis ver no solo sino todos los programas que hasta este momento se han emitido. José María Vera, bien hallado también. Buenas noches, saludos. Un placer, como siempre, retomar esta andadura. Qué bien. Rodeado de buena gente, como ya hemos dicho. Hoy vamos a tener en esta tertulia nuestra agenda con las noticias que tú nos vayas dando, alguna que otra sorpresa que nos has traído en forma de vídeo, pero nada mejor que sea José María Vera, y así lo hemos hablado los componentes de este equipo, quien nos presente a un gran invitado. Pues un honor para mí. Tenemos hoy con nosotros. Así es, pues yo quería decir que me abruba esta noche presentar al invitado. Tomo los trastos de mi equipo y asumo el encargo solicitado. Me ruboriza hablar de un hombre admirado y respetado que además se reviste del color de la primavera cada Jueves Santo. Afable y cercano, hace gala de esos hombres de siempre y que Dios ha puesto en su proyecto para ayudar a las personas. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, es un reconocido abogado de la ciudad. Entre infinidad de distinciones y reconocimientos, también fue condecorado con la Medalla al Mérito Militar. Hoy nos emplazamos para hablar de algo que nos apasiona y que ocupa gran parte de su vida. El pasado 17 de diciembre, a las plantas de su Virgen de la Esperanza y en la víspera de su festividad, recibía de manos del obispo de Málaga la medalla Pro Ecclesia Malacitana, que viene a reconocer su dilatada trayectoria de servicio y eficacia al frente de las corporaciones malagueñas. A pesar de vestirse de verde, el blanco formó parte de una etapa de su vida. El blanco de dos barrios que lo necesitaban y que hoy gozan de su gestión. El blanco del rocío victoriano y el blanco de la túnica del Señor de Málaga. Hermano mayor de la Esperanza, pregonero de la Semana Santa y de infinidad de fraternidades que lo han solicitado. A nadie sabe decir que no, tampoco a mí esta noche para venir hasta aquí. Suele ser al que se le pide el último consejo o la primera opinión. Su experiencia y su bagaje son éxito a la vista. Hoy hablamos de cofradía, del cautivo, del rocío, de su esperanza, del centenario, de su vida, de su trayectoria, de su familia. Invitamos a esta casa, que ya es la suya, a Carlos Ismael Álvarez García. Al fin y al cabo, y como él le dijo en su alocución a don Jesús Catalá, los cofrades somos gente de fiar. Buenas noches. Buenas noches, José María. ¿Le ha faltado algo? Muchas gracias, abrumador tu entrada. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí, donde me he encontrado con viejos amigos, y entre cofrades está uno siempre cómodo. Qué bien, a mí me ha gustado mucho, Carlos, esto que le dijiste, que lo ha recogido José María, dice, los cofrades somos gente de fiar. Sí, le dije a don Jesús Catalá que contara con nosotros, que somos gente de fiar, que el mundo cofrade
Y los cofrades en sí es un activo importantísimo de la Iglesia de Málaga y nos sentimos a veces infrautilizados. Y en los vastísimos campos de labor y en los tremendos retos que tiene la Iglesia, no ya de Málaga, sino la Iglesia Universal, pues ahí estamos los cofrades, desde la transmisión de la fe hasta plantarle cara al laicismo, pasando por tantas otras cosas. No, a lo mejor, Carlos, tú en tu bagaje, eres muy joven, pero tienes ya un bagaje que es muy importante. Muchas veces se habla del cofrade como poco comprometido, como distante de la Iglesia. Yo creo que el cofrade, especialmente en estos últimos años y con motivo de estas circunstancias que estamos ahora mismo inmersos todavía en ellas, ha dado buenas muestras de que eso no es verdad. Yo estoy convencido de lo que dices y lo he visto siempre. Yo creo que el cofrade es un cristiano de vanguardia. Es que lo que hacemos, que no se nos cae la tradición y la historia, claro, pero lo que hacemos es vanguardista. En 2022 salir a hombros, llevando a Cristo, diciendo que creemos y que esperamos en Él, que por eso... Eso es vanguardista. Y a veces está arriesgado. Eso en medio de la sociedad claro. Que vivimos, pues lo toman, en el mejor de los casos, como una extravagancia, ¿no? Entonces, yo creo que estamos aquí dando la cara desde hace mucho tiempo. Un punto de vista, además, la verdad que es sorprendente, porque se ha pasado de la etapa del modismo, era una moda, a ser una actividad de vanguardia, como dice Carlos. Somos unos extravagantes. Bueno, se llaman frikis hoy día, ¿no? Bueno, sí, yo no me considero friki, pero, no, ni mucho menos, pero oye, que sí, si eso es ser friki, enhorabuena, yo soy un friki. ¿Sí? Claro. Aquellos que tenemos la suerte de conocer a Carlos Ismael Álvarez desde hace muchos años, de compartir muchas jornadas de investigación y de estudio, porque no solamente es un cofrade de pasión, de calle, de riesgo, y que habla además muy claro, acaba de dar una pincelada creo que manifiestamente clara de lo que digo, sino que es que además es un hombre que se toma el mundo de la Semana Santa desde un punto de vista muy científico, muy racional, ha investigado, su interés por la genealogía le llevó a hacer un libro interesantísimo que yo recomiendo a todo el mundo y que es de obligada lectura, que es la genealogía de las cofradías, de los símbolos, de los escudos de las cofradías de la Semana Santa de Málaga. Es un hombre muy consistente, es un hombre, no solo tiene experiencia, a pesar de su juventud, tiene mucha consistencia, porque tiene una opinión formada. Me consta que en el obispado su opinión se tiene muy en cuenta, es un hombre importante, por lo tanto es un hombre de peso. Es un hombre que él no se da la importancia, y hace bien, porque para eso estamos los demás, para darle a él la importancia que se merece. Pero yo creo que es un lujo tener aquí a un cofrade de esta categoría, de esta enorme categoría, en muchos sentidos. Pero sobre todo porque es un hombre que va siempre de puntillas por la vida. Él ha tenido preponderancia, ha tenido muchos años de estar en primera línea de batalla. Un hermano mayor está en conflicto permanente durante el tiempo de su mandato porque así lo demanda esa actividad. Pero es un hombre que siempre ha tenido un horizonte y un objetivo muy claro, y es de pensar que el mundo de las cofradías somos todos, no solamente es uno. A pesar de que él haya trabajado en circunstancias determinadas por determinadas corporaciones, tiene muy claro, siempre ha tenido muy claro, bajo mi punto de vista y en mi opinión, que este mundo es de todos. Y eso creo que en el fondo, me imagino, Carlos Ismael, es lo que te llevó a aceptar el enorme reto de meterte en un fregado, porque es un fregado, de ser interventor del obispado en dos hermandades como el Rocío y el Cautivo, que pasaron por momentos difíciles y que tú, con una maestría una vez más demostrada, superaste con buena nota. Bueno, tengo que decir, porque habéis insistido ya 2 veces esta noche, que no soy joven, que tengo la edad que tengo, que estoy en 1951, que estoy en edad provecta, que se decía antes, y que, bien, es cierto que el obispo me sacó de mi retiro cofrade, en el que yo ya estaba. Yo
no tengo ya desde hace tiempo puestos de responsabilidad o de gestión. En Pero mi siempre cofradía. has estado ahí. Sí, siempre he estado ahí porque soy cofrade Claro. y soy de la esperanza. Y ya veis que no solamente no me he visto de verde el Jueves Santo, sino, No. sino algunos otros días, hoy por casualidad. Entonces sí, es verdad que bueno, que me llamó el obispo para lo que todo el mundo pensaba o ha enfocado como dos embolados, hablando en términos coloquiales, pero debo decir que primero que instintivamente dije que sí, era consciente en lo que me metía, pero instintivamente dije que sí. Y dije que sí porque los cofrades llevamos en el ADN el no tangarnos. Eso es instintivo, ¿no? Es decir, yo no busqué aquello, pero si el varal me cae en el hombro como me cayó, yo desde luego no iba a echar el hombro fuera. De modo que tragué saliva y luego debo decir que fueron dos experiencias que desde luego me llevaron tiempo, me llevaron esfuerzo, me llevaron algunos sinsabores, me llevaron enormes satisfacciones también, pero fueron dos experiencias interesantísimas desde el punto de vista de mi formación o de mi biografía de cofrade. Aprendí mucho, debo decirlo. Es decir, yo que era, cuando me nombraron comisario episcopal de la cofradía de los Pasos en el Monte Calvario y la Virgen del Rocío, yo tenía una antigüedad muy grande en mi cofradía, además vivida día a día Claro. durante... Y sin embargo yo aprendí mucho en el Rocío y aprendí mucho en el Cautivo y conocí a gente maravillosa y estupenda y abnegada que vivían la desgracia que estaba pasando en sus respectivas cofradías con una pesadumbre y con un sentimiento tremendo de estamos dando el espectáculo y bueno, y esto es armarte de paciencia, escuchar a mucha gente, tratar de echarle horas al asunto, que te vean como uno más, que estás allí para gozar y sufrir con ellos, y bueno, y el resultado pues fue razonablemente bueno. Conflicto cofrade siempre tiene casi siempre el mismo origen, el personalismo. El personalismo es una cosa que le echamos tanta pasión que a veces nos pasamos, le echamos tantas horas que a veces creemos que somos imprescindibles, tenemos la cabeza tan en el sitio que nos acabamos creyendo que aquello es nuestro y ese esto es mío y no me lo quita nadie, que todos hemos oído alguna vez en alguna cofradía referido a lo mejor a una silla, a un ordenador, exacto, a un martillo o a un puesto en el varal de fuera, pero esto es mío y no me lo quita nadie, ¿no? No, esto no es tuyo, esto es de la cofradía y la cofradía lo gestiona y en la cofradía estamos para servir a la cofradía y todo cargo es circunstancial y por tanto transitorio y hay una serie de ideas que si te pones a racionalizar las entiende pero que a veces nos ofusca y esa es la raíz del conflicto. Cierto. Quizás también decías que te encontraste con gente abnegada, gente que en su esfuerzo diario, en su trabajo, su entrega, ahí pueden ser y estar los cimientos de este futuro que nos espera ante esta situación donde muchos cofrades parecemos especímenes de vanguardia, como sí, bien pero apuntaba. yo no soy pesimista, yo no soy pesimista, los argumentos que oigo ahora son los argumentos que yo oí de muchacho en los años 70. ¿Qué va a pasar ahora? Que se ha jubilado toda la generación de reconstructores de todo lo perdido. ¿Qué va a pasar ahora que estos niños Claro. vienen a sacar? Que estos no son hombres de trono, que son niños vestidos de hombres de trono. Todo eso lo oí yo en los años 70, ¿no? Ese qué va a pasar ahora, ¿no? Y muchas cosas de las que imputamos o opinamos de la gente joven de ahora es lo que aquellos señores tan antiguos opinaban de todos nosotros. Estos niños ¿a qué vienen? ¿A qué? ¿A quitarnos lo que nosotros hemos hecho? Pues no había nacido cuando yo ya estaba aquí. Una vez la frase más recurrente los de... oí yo entonces y entonces ahora los oigo. Se repite la historia. Gente de mi generación, ¿no? Pues no va a pasar nada. Una vez más Pues no va a se pasar demuestra su visión global No va a que pasar nada. tiene como cofrade de gran formación, porque efectivamente aquellos que tenemos un mínimo de conocimiento
sabemos de que eso de las crisis, por muy aparatosas que nos puedan aparecer en este momento, que indudablemente generan miedo y preocupación, pero llevamos 500 años teniendo crisis, hemos tenido crisis epidémicas terribles, hemos tenido crisis bélicas, de conflictos, de guerras terribles que han supuesto prácticamente la aniquilación, la extinción. Y una y otra vez a lo largo de esos 500 años el fenómeno cofrade, el movimiento cofrade renace de sus cenizas. Entonces yo, hombre, estar preocupado pues es lícito, pero ser pesimista, como dice Carlos Ismael, pues no. Pues no, porque no está justificado. Es que lo que has que decir, más de lo que ya nos ha pasado, más de la aniquilación, claro. Esa palabra que tú también has elegido tan fértilmente, es que de mi cofradía se salvó la carita de la Virgen y ya poco está. más. Y ya está, lo mismo que y de una generación formidable de gente que renació de esas. Bueno, pues, ¿por qué la gente que viene va a ser de peor condición? O van a querer menos a sus titulares que los que hicieron aquellos señores tan serios de los que estamos hablando. Fíjate que hablaba Carlos Ismael, y además con un acierto tremendo, está sobre la mesa. Habría que clonarlo. Ahí voy yo, porque en dos ocasiones el obispado, la autoridad eclesiástica, ha recurrido a él para apaciguar o para poner luz en la sombra de dos hermandades. Y eso también te dará una dimensión de cómo percibe la propia Iglesia los conflictos de las cofradías. Bien. Con hartazgo, con esperanza, con... No, vamos a ver, el conflicto está en todo lo que está vivo y se mueve. Es decir, si aquellos estuvieran anquilosados y se reunieran 15 días antes de la Cuaresma y la verdad, bueno, allí no habría... Ahora, si aquello está vivo, aquello palpita, aquello hay mucha gente, pues allí hay fricciones y allí hay conflictos. Luego la raíz está en lo que yo he dicho. Pero luego la gente se serena y luego la gente se pone a pensar y luego la gente admite que se ha pasado y luego... le haces ver que hay cosas que están por encima de las personas concretas, bueno, y luego las aguas poco a poco pues vuelven. Sí, pero ¿cómo percibe la Iglesia? La Iglesia, bien, la Iglesia ha cambiado. Ahí voy, ahí que desde acá. La jerarquía eclesiástica yo creo que ha cambiado de opinión con respecto a los cofrades. El cofrade está hoy día bastante más prestigiado que hace 40 años. Eso así me parece a mí también. ¿Sí? Eso hay que decirlo. El cofrade está más prestigiado. El cofrade está también más concienciado de lo que se trae entre manos. El cofrade cada vez es más consciente de que esto no es un mero ejercicio estético sentimental, que esto es algo más, esto es una manera, bueno, gozosa, mediterránea, andaluza, sureña, pero de vivir la fe, ¿no? Entonces, eso está, y eso se percibe. Y eso se percibe en el obispado. Y eso se percibe en el obispado. Entonces, yo no creo que tengan la sensación de hartazgo, de ya están aquí otra vez los cofrades dándonos la lata y creándonos problemas, ¿no? Yo creo que lo ven, lógicamente, con preocupación, porque son entidades muy queridas en la ciudad, generan ciertos escándalos. Es verdad que las conductas cofrades a veces generan ciertos escándalos. Es verdad que hubo episodios de los que más vale no hablar, por no decir bochornosos, ¿no? Pero bueno, eso pasa en las mejores familias, ¿no? Y luego, la verdad es que yo me encontré allí con una realidad espléndida de gente, ¿no? Y insisto, yo aprendí allí muchas cosas que han mejorado mi visión del mundo cofrade y mi percepción de la realidad en la que me muevo. Seguro. Bueno, hablamos también, vamos a entrar, hemos tocado un tema, creo que hemos entrado, para mucho, hemos entrado en terreno más duro, hablamos del centenario. Sí, está Carlos Ismael, está la Comisión de Cultura, de hecho se está trabajando en unos cuadernos, unas publicaciones, estos cuadernos del centenario, o sea, está haciendo una labor también muy importante, como todo lo que hemos hablado, por donde va pasando. Yo quería, para romper el hielo en hay una cuestión porque claro, hemos hablado, fíjate la figura de Carlos Ismael, ¿no? La dimensión como ser humano y como cofrade, evidentemente esa capacidad de trabajo. Ahora se hace cargo al frente de la Comisión de Cultura del Centenario, y yo supongo, Carlos Ismael, que como suele ocurrir en otras facetas de la vida, uno se marca unas expectativas y unos objetivos. ¿Se han llegado a esos objetivos o incluso hemos superado los objetivos que nos marcamos al principio? Yo creo que en el Centenario estamos
alcanzando todos los objetivos que nos propusimos. Y no solamente lo hemos alcanzado, sino lo hemos alcanzado, como es notorio, en medio de dificultades inimaginables derivadas de la desgracia global que nos aflige. Y creo que hemos trabajado con mucha atención, con mucha incertidumbre, porque ha habido cosas, la famosa Magna, con la que la gente confunde el centenario. El centenario ha sido mucho más que la Magna, pero para toda esa gran masa que para lo cual no me vengan ustedes con historias de revistas de opinión, vamos a la Magna, ¿no? Pues la Magna, a la que se le echó tantísimas horas, estuvo cogida con alfileres hasta el último, hasta 48 horas antes. Es que cuando ya se aplazó, ¿no? La previsión meteorológica era muy mala hasta el último momento. Entonces, insisto, se ha trabajado mucho en medio de dificultades y sobre todo con una incertidumbre tremenda y a veces incluso no siendo comprendido desde el propio ámbito de la ciudad. Yo percibía algunas veces cuando me invitaban a ciertos programas de televisión o de radio y tal, al principio, vosotros no veis los telediarios, nosotros claro que vemos los telediarios y claro que sabemos lo que estamos viviendo, pero nuestra obligación es programar, preparar y ejecutar. Yo siempre decía lo mismo, es como el cofrade que sale el Jueves Santo y el Lunes Santo le dicen que la previsión para el jueves es fatal. Ese cofrade no para, ese cofrade sigue trabajando en lo suyo y su grave obligación es que el día y a la hora esté en condiciones y el trabajo esté hecho y en condiciones. Si luego no se puede, por la pandemia, por la lluvia o por cualquier otra desgracia, pues no se ha podido, pero el trabajo había que hacerlo. Y en los meses duros de la pandemia nos miraban como extraterrestres, ¿no? Pero vosotros no sabéis, pero eso cómo se va a hacer. Bueno, pues al final se hizo con los aforos que se permitía, con arreglo a la legislación vigente y tan cambiante en cada momento, y bueno, y al final, los objetivos se han cumplido con creces. Yo puedo hablar de los maravillosos conciertos de las noches del centenario en el auditorio de Gibraltar o en la Catedral o en la Victoria, o puedo hablar de la maravillosa exposición del Palacio del Obispo o del éxito de la exposición Veneración en la Catedral, en la que nadie creía, ¿no? Pues lo que queda todavía, ¿no? Porque todavía nos queda un trimestre todavía que estamos ahí cerrando, ¿no? Es que, pero es algo que en eso el cofrade malagueño sí que sigue siendo todavía, nos cuesta, a veces somos pródigos en la alabanza, somos acerados para la crítica, pero somos pródigos en la alabanza. Yo creo que Málaga ha sido objeto de reconocimiento a nivel global, no solamente en la provincia, sino fuera de la provincia, a nivel nacional. Sí. Nunca se ha visto más Málaga que con motivo de lo que se ha preparado con el centenario. Málaga ya estaba en los últimos años, ya venía en un crecimiento mediático, de conocimiento, pero el centenario ha supuesto poner a Málaga en el epicentro cofrade de España, sin ninguna duda. Yo creo que lleva razón, pero no solamente lleva razón, sino que yo lo enfoco desde otro punto de vista. Hablábamos antes del pesimismo, del miedo ante qué va a pasar después de este parón de 2 años. Bueno, pues ahí tenemos la Magna, la exhibición de músculo cofrade que se hizo el día de la Magna, cómo la ciudad entera respondió al llamamiento cofrade y llenó las calles y arropó los titulares y configuró una jornada inolvidable. Pues ahí tenemos razones para ser optimistas, Entonces, hombre, habrá como todo, habrá cofradías que tengan pues pero que también ya lo tenían también esos problemas. Claro, a eso vamos, que no es que sea nuevo, no va a venir. También lo han tenido, y además también lo dice Carlos Ismael. Vamos a ver, esos episodios de problemas, de crisis, de me falta, eso se han ido escuchando desde los años 40, años 50, 60, los 70, y por desgracia los iremos oyendo en los 2020 y los 30. Yo quería escuchar también la opinión tuya, Agustín, que te veo que estás grabando sí. todo. Sí, bueno, la verdad, la tarea en el centenario ha sido muy ardua y sobre todo ha sido lo que dice Carlos Ismael, que hemos tenido que trabajar, por ejemplo, todo lo que es la estación, todo lo que
la preparación del Vía Cruz y del Centenario, eso lleva un año preparado, porque estaba preparado para el año pasado, ¿no? Y cuando llegó el momento, pues hubo que suspenderlo y retrasarlo un año, ¿no? Y así hemos seguido trabajando para la magna, los textos que se prepararon. Es que yo estoy en la de culto, en la comisión de culto, y todos los textos que se ha ido preparando como si se fuese a celebrar, ¿no? De hecho, se han ido celebrando, pero la incertidumbre siempre ha estado, desde luego, ahí no detrás. No se deja nada la improvisación, lo decía yo creo muy bien, Carlos. No deja de ser. Luego las circunstancias te lo impiden. No deja de ser, y también así lo transmito yo, pues, tanto a nivel de agrupación de cofradía como a nivel de hermandad, de cofradía individual, que es agotador, ¿eh? O sea, trabajar para llegar a un fin. Con esa incertidumbre. Y después tener que cambiar en el último momento por otra cosa, es agotador. Fíjate, pero ahí están los cofrades y así se está respondiendo, ¿eh? Pero como decía Carlos Ismael, no solamente ha sido la magna, y él hacía un repaso a eventos, muchas veces el éxito es objetivable. Solamente hay que acudir a los números de visitantes que han estado en las exposiciones del Palacio Episcopal y de Catedral. Acudimos a los números y vemos qué evento ha tenido la respuesta masiva que ha tenido esas exposiciones. Ya no es la pasión que pueda tener un cofrade, mucho más quien ha estado trabajando de lleno en las comisiones del Centenario, sino que a nivel objetivado y objetivable, sí, es un éxito rotundo. El Centenario no solo está siendo y va a seguir siendo durante un tiempo todavía importante. Un referente. Por supuesto que ha sido un referente, pero no solamente ha sido un referente para el exterior, que también y mucho, sino también para algunas cuestiones internas, de cocina interna. A mí una de las cosas, fíjate, tal vez sea por mi interés por la historia, pero una de las cosas que más me ha emocionado, porque era una asignatura eternamente pendiente, era la concesión y la entrega a don Antonio Baena, fundador y primer presidente de la agrupación de cofradías, de la Medalla de Oro. A mí me ha parecido eso sumamente tierno, sumamente justo, por las circunstancias históricas que ya prácticamente todos conocemos, en el que se desarrolló la vida de este hombre, en la importancia que esta figura tuvo en la puesta en marcha de ese proyecto que hoy en día es centenario, que es la agrupación de cofradías Hermandad de Semana Santa de Málaga, sino porque de alguna manera Málaga ha demostrado que tiene memoria y que ha cubierto una página que todavía tenía sin escribir en la concesión de ese reconocimiento, que a mí personalmente me ha emocionado. Yo estuve en San Julián la noche en el que simbólicamente se le hizo entrega, evidentemente, porque todos sabemos que fue fusilado en el año 36 y por lo tanto murió trágicamente, pero en esa entrega simbólica delante de toda la Málaga cofrade y delante de toda la autoridad religiosa fue realmente importante. Es decir, que este centenario ha estado cargado no solo de motivaciones espirituales, religiosas, costumbristas, históricas, culturales, musicales, todo lo que queramos, sino también en el ámbito de lo íntimo, en el ámbito de que ha sido como un aldabonazo para que los cofrades de Málaga seamos conscientes también de la importancia que tenemos en este momento en esta ciudad. Por cierto, hay que felicitar a nuestro buen amigo Juan Vega, porque una vez más lo ha hecho, vamos. Sí. Vaya tela. No. Hablando decía lo del busto de Antonio Baena, José María, antes de hacer una pausa, que nos vamos a ir a la pausa con un vídeo, la agrupación ha estado también, como no podía ser de otra forma, en Fitur, ¿verdad? Pues así es, tenemos un pequeño spot que se ha presentado en Madrid con motivo de Fitur, en el que se va a desarrollar toda esa serie de efemérides que se van a celebrar a lo largo del 2022, como son la conmemoración de María Santísima del Amparo, de la Hermandad de la Pollinica, Dolores del Puente, Penas, Mediadora y la Hermandad Sacramental de Viñero. Vale, pues entonces, si os parece, lo vemos, hacemos un pequeño descanso, seguimos ahora con Carlos Ismael Álvarez aprendiendo y tomando buena nota aquí, en Málaga es Cofrade, en la Fábrica TV.
Volvemos en la Fábrica Televisión en Málaga es Cofrade. Ya sabéis que tenéis una dirección de email, escofrade@gmail.com, por si deseáis poneros en contacto con nosotros. José María, hemos visto la presencia de nuestra agrupación en Fitur. Tenemos algunas otras cosas, evidentemente, que contarles a nuestros amigos, ¿no? Pues sí, comenzamos con la vista puesta en ese Vía Crucis que comentábamos antes, Vía Crucis extraordinario que tendrá lugar el próximo sábado 5 de marzo, del que ya conocemos itinerario común hasta llegar a la catedral, y acompañamientos musicales. Y era hace pocos días cuando la Hermandad del Monte Calvario anunciaba también el acompañamiento musical. En este caso será la banda de música del maestro Tejera, la formación titular de la Real Maestranza de Sevilla, la que acompaña al Cristo yacente de la Hermandad del Monte Calvario. Decir que la Hermandad de Viñeros, cumpliendo con su tradición, hizo entrega al Cabildo Catedral del vino para consagrar durante todo el año en todas las ceremonias religiosas. Fernando Vaquero se encuentra realizando el cartel del amor y la caridad, que será presentado el próximo 18 de febrero en San Julián. El pasado sábado se conocía el de la Cofradía del Cautivo y la Trinidad, obra de José Luis Puche. El Cabildo de Hermanos del Paso y los Dolores de Churriana aprobaba anoche la restauración de San Antonio Abad a cargo de Francisco Naranjo. Y ayer se rubricaba en la agrupación de cofradías el acuerdo de la entidad con correos para que los abonos puedan ser pagados en cualquier oficina de la entidad. Mañana a las 12 de la mañana en su casa hermandad Pollinica va a presentar los actos por el 75 aniversario de la bendición de María Santísima del Amparo. El próximo sábado la Hermandad de la Misericordia presenta el cartel de su traslado en la Casa Diocesana. Y recordamos ese cartel que se presentaba el 11, cartel oficial de la Semana Santa de Málaga, que lleva la firma de Fernando Prini. Vamos a ver un pequeño vídeo de cómo se realizó, ¿no? Cómo se ejecutó. Cómo se hizo ese cartel. ¿Qué os ha parecido el cartel de la Semana Santa? A mí me ha gustado muchísimo, desde luego. Carlos, tú... A mí me gusta. Yo creo que el cartel tiene muchos registros y Fernando Prini es un dibujante y todos sabíamos que... Es muy Prini, el cartel es muy Prini. Sí, pero yo al cartel le he visto un mensaje que está ahí, que quizás a lo mejor no todo el mundo descifre, como decía Carlos, pero tiene muchos registros, ¿no? Y uno de ellos es un cartel cargado de esperanza, al margen, evidentemente, de la imagen de la titular de la archicofradía, ¿no? Evidentemente, como toda obra está sujeta a juicio, eso está claro. Sí. Y de repente pues nos convertimos todos en expertos en arte, todos nos convertimos en cartelistas, todos nos convertimos en músicos, somos todos... y nunca llueve, a gusto de todo. Entrenadores de fútbol. Claro, sí, también entrenamos fútbol. Bueno, aquí hemos hablado de fútbol, pero, de toros. Sí, de pero toros, desde luego, de toros. los que un poquito conocemos la trayectoria de Fernando Prini, evidentemente, como os ha dicho aquí, es un cartel muy de Fernando Prini, es un cartel muy en el momento que estamos actualmente del centenario, de la agrupación de cofradías, y que desde luego para mí responde con creces a las expectativas de cartel. Evidentemente las redes sociales siempre dictan su veredicto, te encuentras de todo. Las redes sociales se han convertido en altavoces de todo, y para cualquier opinión, todas respetables, bueno, sí, claro, quizás son muy respetables, pero no solamente son respetables las que se basan en el respeto, las que con respeto dan una opinión serán respetables, las que obvian el respeto pues no serán respetables, es decir, no toda opinión es respetable, la opinión que no se hace con respeto no es respetable. Lo compro. Dicho eso, aquí usted no ha preguntado por nuestra opinión, y mi opinión, Carlos Imán ha dicho la misma, es que me ha gustado mucho el cartel de Fernando Prini. Bien. Yo creo que hay más o menos, Manolo asiente con la cabeza. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo dicho, muy personal, muy suyo, muy identificable con él, y sería absurdo y un disparate tal vez haber esperado otra cosa. Fernando Prini es lo que es. No es un pintor. Y por lo tanto es un hombre que trabaja siempre con su verdad. Y eso lo transmite en sus obras. Por lo tanto ahí tenemos el cartel de Prini. Yo me quedo con eso. A mí me ha transmitido esperanza, que es lo que quizás, en fin, no podemos perder en estos tiempos tan Hombre, como decía antes el compañero, la opinión es libre. Hay quien le gusten los colores y dirá que está apagado. Hay quien le guste el blanco y negro y dirá que tiene mucho color. Es que Jaraba tuvo su época, Ramos Rosas tuvo su época, Luis Pono cierto. Y todo evoluciona. Y todo, lo importante es que lance un mensaje. Cierto. Y ese mensaje lo ha lanzado y todos lo hemos percibido. Exacto. Entonces, esa es la función. Y luego que el artista sea fiel a sí mismo. Y como es que de Fernando Prini lo que cabe esperar es eso. Un dibujante formidable. Pues vemos cómo se hizo, ¿no? Cómo se realizó el cartel de la Semana Santa de Málaga 2022.
Ahí quedaba las hechuras. Augusto Pansa. Pudimos, los que tuvimos la suerte de asistir a ese acto de presentación, pudimos también ver ese vídeo que bueno, se ve en minuto y pico, un trabajo que seguro que le llevó a Fernando mucho más de ese minuto y pico, sí, que el vídeo nos ha condensado aquí, a buen Ahora sonido. le voy a hacer el toque para que entre usted, porque yo sé que hay momentos en los que en un programa pues tenemos que conocer otras cositas Es muy importante del que- invitado, y nunca mejor hoy con Es Carlos muy Ismael importante que Álvarez, ¿verdad? echemos la mesa de camilla, Ahí está. echemos la mesa de camilla y vayamos a buscar un poquito lo más A ver dónde hondo, llegamos. lo más hondo de Carlos Ismael. A mí yo siempre, con perdón, ya que ha dicho a mis mayores, muy poquito más, pero a mis mayores me gusta preguntarle cómo llega al mundo cofrade una persona. Yo llegué casi por azar, pero ¿cómo llega Carlos Ismael? Bueno, yo pertenezco a una familia de tantas que vivían en el centro de Málaga, donde se vivía antiguamente, y donde la Semana Santa pues se vivía con intensidad. Salíamos a ver las procesiones. Mi padre era cofrade de la congregación del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas. No fue directivo o un cofrade activo, pero mi padre siempre fue cofrade del Cristo de Mena, y yo quería ser de la cofradía de mi padre, lógicamente. Pero por iban difiriendo, tipo, no, tiene que venir que es de las Heras, que es el que tiene los boletines de inscripción y tal, y no acaba de llegar. Y entonces en mi clase, en los maristas, pues había mucha gente de La Esperanza, y sobre todo mi íntimo amigo, Curro Ruiz Girón, compañero de banca en todo el bachillerato, y un amigo íntimo, ¿no? Es el que me lleva a mí a la cofradía. Pues venga, vente a mi cofradía. ¿Cómo que es mi cofradía? Hay un cabildo esta noche, pero ¿cómo que hay un cabildo? Yo me imaginaba que aquello era para un muchacho de... yo me imaginaba que aquello era una cosa muy seria y muy embarada, pero bueno, llegué allí para mi estupefacción. Llegamos al cabildo ya empezado, y allí lo que Carlos Gómez Raggio, que presidía el cabildo, estaba en ese momento contando un chiste, ¿no? Y además un chiste con gracia, y había un ambiente distendido, y a mí aquello me sedujo, me atrajo, ¿no? Luego ya la carita de la Virgen te deslumbra, ¿no? Dale, y bueno, y empecé con la gente de mi clase y con mis amigos de los maristas, y bueno, y hasta hoy. Qué importantes son eso que dice Carlos Ismael de los colegios, cuando los compañeros de clase, los compañeros de aula que casi que en masa o en pandilla iban a una cofradía o a un trono. Eso hoy día sí que es más difícil. Sí, pero aquello no era una cosa que por ser del colegio era, sino que se habían juntado pues una serie de circunstancias casuales, porque cada cual tenía su historia. Pero en mi clase podía haber 10 o 12 amigos míos o compañeros míos que eran de La Esperanza, ¿no? Y sobre todo Curro Ruiz Girón, que es el que a mí me lleva, mi amigo, que es el que a mí me lleva a la cofradía, y bueno, y allí estoy. He sido constante. Yo diría que eso ha sido la constancia. Es que yo creo que en aquellos últimos años, aquella segunda mitad de los años 60 del pasado siglo, ser cofrade no era tan fácil ni estaba tan de moda como es ahora. Era algo, son los años, yo empiezo a ir a mi cofradía en los años bajos, por así decir, de la Semana Santa de Málaga. Los 5 últimos años 60 y los 5 primeros años 70 fueron se tocó fondo. Tocó fondo, era bueno, pero bien, pero salió yo estaba en aquello, y yo estaba me gustaba, me sentía devoción por los titulares, me gustaba trabajar en lo que nos permitían trabajar, y bueno, y con constancia, y luego pues quizás porque vieran mis opiniones o porque mis ideas las expresaran más o menos bien, y sobre todo, porque vieron constancia, pues fui siendo invitado a asumir puestos yo empecé como empieza todo el mundo, llégate por los sellos al estanco de la esquina, ¿no? Pues yo iba por los sellos. ¿Te lo llegó a echar en cara a tu padre?
de que te habías ido. Mi padre me dijo una cosa. Mi padre sí me dijo una cosa que yo llevé a rajatabla hasta donde pude llevarlo. Y os lo explico. Mi padre me dijo que yo fuera de la que yo quisiera, pero de una. Que el que es de varias no es de ninguna. Eso sí, ¿no? Entonces yo aquello lo llevé a rajatabla hasta que llegué al Rocío y al cautivo. Yo quería ser de aquello también. Yo me hice por coherencia, es decir, sí, es lógico. Por coherencia y porque me gustó y por vivirlo desde dentro, ¿no? Carlos, entonces, ¿y aquel niño era de Varales o de túnica nazarena? No, yo fui de túnica. Yo he sacado a la Virgen de la Esperanza 2 años, ya estudiando la carrera. Yo siempre he sido nazareno, empecé de acheta, como empieza todo el mundo en mi cofradía, luego salí varios años de bastón fijo, luego ya salí de mayordomo, y 2 años, el año creo que el 73 y el 74, años difíciles. Años difíciles. Estaba yo estudiando la carrera. Yo llevé a la Virgen de la Esperanza. Fue el último año que se salió del patio de Santo Domingo. Yo llevé a la Virgen de la Esperanza y el primer año que se salió del tinglado, que estaba pegado al paredón del río. Esos fueron los años del cambio, de los jóvenes entrando en los... Sí, pero íbamos muy poca gente. En la Virgen de la Esperanza yo te puedo decir que hermanos, en el año que yo lo saqué, poquísimo, claro. No creo que llegáramos a 10, claro, de una cuadrilla de casi 200 hombres que podría llevar el trono entonces. Claro. Mi experiencia no fue buena, fue buena en el sentido de que yo iba, pero yo tuve un vómito, yo fui allí a lo que hoy día se llama darlo todo, ¿no? Porque yo tuve a la vuelta, hasta la primera esquina, Torregorda de vuelta, tuve que salirme momentáneamente y claro, vomité. Y el año siguiente, que fue el primer año que se salió de esto, también fue un año que el trono no fue como debía haber ido y sufrimos muchísimo. Pero luego yo ya volví a mi puesto de nazareno. Yo pensaba que quería vivir el trono, ¿no? Y con 2 años pues me di por satisfecho sabiendo lo que es llevar un trono y haciéndome una idea de lo que ahí se sufre, de lo que ahí pesa, pero que vas en un mundillo que también te gusta. Era un momento en que los hombres de trono, yo el que llevaba delante mía trabajaba, era empapelador. Y de rulo, ¿no? y el que llevaba detrás trabajaba en una tienda de comestibles. No era la mitología de la gente del muelle y del puerto y tal y cual. No, iba gente, probablemente porque había ya lo que había y los capataces no sabían ya dónde reclutar. Eran los años duros de la Semana Santa. Luego ya, cuando acabé la carrera, pues me hicieron vicesecretario y con Carlos Gómez Raggio, y yo debo mucho a Carlos Gómez Raggio, yo admiro mucho a Carlos Gómez Raggio, con quien me las tuve tiesas cuando me las tuve que tener y con quien disentí respetuosamente, pero disentí algunas veces ya de adulto, pero Carlos fue un hermano mayor enorme y a mí quien me puso en órbita en los primeros, me dio el acceso a la Junta. Luego tuve la confianza de Manolo Narváez, que fue el que me nombró teniente hermano mayor en una mayordomía inolvidable y brillantísima por su parte, donde trabajamos mucho y lo pasamos muy bien. Pero a mí el que me metió en la Junta de Gobierno, siendo yo un muchachillo recién acabado la carrera y con, el que vio allí futuro, por decirlo de alguna manera, en el muchachillo y me dio puesto eso fue Carlos Gómez Raggio. Pero tú fíjate que en un ratito han nombrado a 2 personas que estarían en el santoral de cualquier cofradía, Carlos Gómez Raggio dos cofrades formidables. Narváez, fíjate. 2 cofrades formidables en mi generación. Tuvimos la suerte de tener una serie de referentes Lola muy Carrera, buenos en la cofradía. Lola Carrera, otra cofrade, a la que yo traté muchísimo y nos respetábamos, disentíamos muchas veces y tuvimos también, ¿no?
A mí eso era una de las cosas que yo creo que a ellos les gustaron y que apostaron por mí. Yo no era un Sumiso. Es decir, yo con respeto, porque tampoco fui un contestatario en ese sentido de pelo largo y de malas maneras, ¿no? Yo simplemente daba mis opiniones respetuosamente y hasta donde podía opinar, ¿no? Pero ellos veían que no les llevaba la corriente como todos, como por lo menos cierto perfil de cofrade que yo. Insisto, en mi generación tuvimos una serie de cofrades, porque estamos hablando de Carlos Gómez Rajo y de Manolo, pero estaba Vicente Cafarena, y estaba Ángel Cafarena, y estaban José María López Ramos, y estaba Paco Ruiz Tió. Allí había cofrades como la copa de un pino, de que hablaban y tú tomabas apuntes instintivamente de lo que estaban. Y esos apuntes, Carlos, luego cuando te lleva a las circunstancias en la vida a ocupar el cargo de hermano mayor de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, ¿te sirvieron para poder dar esas lecciones también a las generaciones venideras? A mí los apuntes me sirvieron y mi memoria me sirvió de atesorar muchos recuerdos de muchas situaciones de que había hecho uno, que había hecho el otro o que había dicho uno. Y a mí aquello me sirvió, claro, eso eran mis referentes cofrades. Yo aprendí las maneras de resolver los problemas, de enfocar los problemas, el talante que se dice, el talante de la Cofradía del Paso y la Esperanza. Yo eso lo aprendí en muchos años en la Junta de Gobierno. Luego ya tuve puestos de responsabilidad. Yo fui 8 años secretario con Carlos Gómez Raggio, fui teniente hermano mayor 8 años con Manolo Narváez. Y son puestos ya de ir todos los días a la cofradía, puestos de responsabilidad y puestos ya. Pero yo tenía una ¿Y qué diferencia había en la archicofradía de los tiempos de Carlos Gómez Raggio, que tú conoces cuando entras, a la que te encuentras cuando tú ya accedes al cargo de hermano mayor? La noche y día. La noche y el día en la Concepción. Carlos Gómez Raggio sostenía con toda convicción la teoría del dictador elegido. Hay que decirlo con toda claridad y con toda simpatía y con todo respeto y con toda admiración. Yo disentía de aquello, naturalmente, me parecía una barbaridad, pero él sostenía que el hermano mayor era una especie de... en aquellos tiempos el hermano mayor, pero no en mi cofradía, en cualquier... se estaba citando por la mañana y se veía en el espejo y estaba reunido el cabildo de la cofradía. Sí, en la cofradía de aquellos años que viví, allí había 3 opiniones de 3 cofrades, y opinaba Carlos Gómez Raggio, Manolo Narváez y Lola Carreras. Y los demás, por supuesto que mi opinión era más irrelevante todavía que la de cualquiera que no fueran ellos 3. Pero la dabas. La daba, bueno, la daba. Pero que eran las opiniones que hoy día no, los órganos son colegiados de verdad, las opiniones se toman, las decisiones se toman de forma conjunta. En mi tiempo ya la permanente se reunía todos los martes y allí el día a día lo vivíamos, y a la junta de los días 18 iba el tema ya muy masticado y muy trillado, pero a lo mejor allí nos habíamos dicho todos los que nos teníamos que decir, y peleados, entre comillas, todo lo que nos teníamos que haber peleado. Ahora, lo que salía de la permanente, el día 18 en la Junta iba en bloque. Claro. Carlos, hay una cuestión que yo no me resisto a omitir en este perfil que te estamos dibujando, que es el perfil personal como cofrade. Esta tarde un chico que con mi hijo me dice: papá, ¿por qué no le preguntas? Porque la verdad hay una leyenda urbana por ahí que viene recorriendo muchísimos años. Yo te lo pregunto de pregonero a pregonero. Porque seguramente que hay muchos cofrades modernos que en estos momentos esto no lo saben, o no han oído hablar de esta cuestión, o desconocen esta cuestión. Pero te tengo una pregunta concreta. ¿Es verdad que en el año, tu pregón fue en el año 1997? 97. ¿Es verdad que tu pregón en el Cervantes lo hiciste sin leer y de memoria? Sí, es cierto. Yo estuve allí. Yo estuve allí. Es cierto. Yo estuve allí. Es que Solo tuviste una duda. Tú ibas, Sí. además, me llamó muchísimo la atención, porque tú ibas hablando, ibas pasando la página sin verla, sin mirarla, ibas pasando la página. Y solo tuviste una duda. Seguramente se te fue en un momento dado, miraste y a partir de ahí volviste a...
yo no pretendí dar el pregón de memoria, pero cuando quise acordar lo tenía tan trabajado. Yo tuve una suerte, que a mí el pregón me lo dieron con un año de antelación. Me dijeron, tú vas a ser el pregonero del año siguiente. Yo tuve un año para preparármelo. Y el pregón lo fui escribiendo poco a poco y como se trabaja hoy día, donde tecleas, ves en la pantalla, y pues cuando yo quise acordar, yo me sabía de memoria el pregón, de pe a pa. Me lo sabía y me lo sé. ¿Aún te acuerdas de eso? Es que todavía se Fíjate, a pesar de no refrescarlo, ¿no? Entonces, dije, yo ya que me lo sé de memoria, lo voy a dar de memoria, ¿no? Entonces, estas cosas las hablas en casa, ¿no? O por lo menos en mi concepción de la familia se hablan en casa, ¿no? Y yo salí con papeles por dos razones. Primero, porque a mi mujer le iba a dar algo, ¿no? Entonces, y en segundo lugar, porque podía tomarse como una chulería o como esto de... Y luego también estaba el albur de que te quedes en un momento y te quedes colgado de la brocha allí, ¿no? Entonces, yo por eso salí, pero yo es cierto que me sabía. Mi pregón estaba muy pesado, medido y contado. Es decir, yo soy un poeta frustrado en cierto modo y cuando escribo literaturizo mucho y mido las palabras, procuro que aquello suene y tenga ritmo, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, en mi casa teníamos un cachondeo que era que si había elegido ya decir almanaque o calendario. Porque yo estuve a ver qué sonaba mejor o qué encajaba mejor entre esos dos vocablos, ¿no? Y las medias verónicas, los puntos y aparte, iban todos en endecasílabos para que sonara, es decir, aquello estaba trabajado, y lo que trabaja, pues al final pues, claro, lo dominaba y lo sabía, bueno, y salí y lo dije. Creo que ha sido el único, ¿no? Sí. Hubo un pregonero que dijo una parte. No lo sé. Creo recordar que hubo un pregonero, pero no me acuerdo ahora mismo quién, que dijo una parte de memoria, pero solo yo una parte. Tengo una formación de los maristas, ¿no? Hoy día la memoria está desprestigiada de alguna manera, sí, pero totalmente. yo soy un gran defensor de la memoria, es decir, tu bagaje y lo que llevas encima y de lo que echas mano, hay cosas que te tienes que saber de memoria, ¿no? Yo soy un gran lector, los poemas esenciales de tu vida, tú los tienes que tener aquí, tú no puedes ir a buscarlos, te tienen que salir en un momento. Esto es como los vaqueros del Winchester, lo tienes que tener al alcance de la mano siempre. Manolo, yo aún así, con la que te tiemblan las piernas, no sé qué decirte. Yo estoy por asegurar que este bendito loco ha sido el único en la historia de todos los pregones, salvo tal vez algún que otro obispo que haya soltado una homilía, que también los ha habido, pero yo creo que ha sido el único que ha sido capaz, entero que de ha tenido memoria, la capacidad de decirlo entero de memoria de Carlos. El único, sí. El único. ¿Qué nos queda, Augusto? A mí no me gusta quedarme en el pasado. Yo, a alguien del bagaje de Carlos Ismael, una opinión tan consolidada y tan importante en el mundo cofrade, les quiero preguntar por el futuro, les quiero preguntar por cómo ve el futuro de la Semana Santa. Yo soy optimista. La Semana Santa de Málaga está muy consolidada. En la ciudad todo el mundo es o se considera de una cofradía. Y eso, esa labor que es fruto de muchas generaciones de cofrades y muchos, eso está consolidado y puede haber sus picos y sus valles y tal, pero la Semana Santa va a pesar siempre mucho en la sociedad malagueña y va a ser esa fiesta por antonomasia de la ciudad. Y luego las cofradías en sí, desde el punto de vista estrictamente religioso, que en definitiva es lo que son, yo creo que tienen un gran porvenir. Hay inmensos campos por labrar que están en la mano. Yo cuando oigo, por ejemplo, el laicismo, ¿no? Un freno al laicismo son las cofradías en la calle. Está claro. Un freno al laicismo son las cofradías en la calle. Y el laicismo está ahí, no con grandes formulaciones teóricas o con grandes, sino se percibe, se masca
uno va hoy día a un funeral y percibe el laicismo cuando el nieto o el familiar del difunto se levanta, se dirige al ambón y suelta allí un discurso donde acaba hablando de que él no se ha tomado un gazpachuelo en su vida como los que hacía la finada, ¿no? O sea, y se está sustituyendo ritos funerarios cristianos por ritos inequívocamente laicos de muy americano. de Sí, pero ¿qué nos falta? Porque coincidimos todos en que, tú mismo lo has estado diciendo, de una generación, de unos tiempos donde había escaso relevo generacional, se pasó a una etapa donde la juventud tuvo un peso muy importante en las cofradías, pero ahora parece que hay un cierto desenganche. ¿Qué tenemos que hacer las cofradías para volver a enganchar a esa juventud? Que pues, parece que... Ilusionar, motivar. Es que hay muchas cofradías que tienen un planteamiento respetable, pero tienen un planteamiento que es minoritario. Si tú tu cofradía la diseñas como un valle arrasado de lágrimas, eso en Málaga no prende y vas a ser minoritario. Oiga, muy respetable, muy respetable y a mí me gusta ir a verla, y disfruto y tal, pero sí. no me digas que luego tienes problemas para llevar los tronos. Es decir, hay cosas. Yo he hecho esto siendo plenamente consciente de que esta revista era para la inmensa minoría. Es decir, aquí no hay fotos, ni hay estampas, ni hay colores, ni hay ilustraciones. Aquí hay opinión. Aquí hay unas 40 personas de esta ciudad que tienen que ver o que no tienen que ver con el mundo cofrade. El último número sale un artículo espléndido de Pedro Moreno Brenes. O el primer número salió otro magnífico de José Manuel Cabra. Estoy poniendo ejemplos, Cabra. Aquí hay, en este número segundo, hay un artículo de Mario Virgilio Montañez, que yo animo a leerlo porque es una maravilla, ¿no? Es decir, pero esto es minoritario. Y yo soy consciente de que esto es minoritario. Claro. De que esto no se va a vender como se puede vender la Saeta o como se puede vender cualquier otra revista. Entonces, tú tienes que ser consciente de lo que estás trabajando. Pero si trabajas por una realidad minoritaria, no te quejes. Claro. Si no, si se te quedan huecos en los varales, ¿no? Totalmente cierto. Bueno, más, toma apuntes. Se nos va el tiempo. Vamos a despedir a Carlos y ahora cuando despidamos al equipo nos vamos a quedar con un vídeo que nos has preparado, ¿verdad? Así es. ¿Qué es? Que es las palabras que yo utilizaba al principio, que es la locución que le dirige al señor obispo cuando se le impone la medalla. Eso será para el final. Carlos Ismael Álvarez, espero que te hayas sentido a gusto este ratito. Me he sentido muy a gusto. Yo siempre entre cofrades y entre viejos amigos me siento muy agradable y al final y me lo he pasado muy bien de aquí, lo que tratamos aquí con vosotros y siempre entre cofrades me siento muy cómodo. De hacer una tertulia, hemos conocido un poquito más de tu vida, de tu trayectoria. Habría para muchos, desde luego. Habría para muchos, sí. Y te lo agradecemos. Lo invitamos a que venga pronto otro día. Todo el equipo, por supuesto. Él sabe que ya aquí sabe el camino. Las puertas abiertas. Gracias. Lo que queráis siempre. José María Vera, muchísimas gracias. A ustedes. Agustín Soler. Bueno, como siempre cortito, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nuestro hermano mayor de cabecera. No me gusta decirlo, que luego me lo pregunta la gente. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Ha sido breve, pero con un gigante como Carlos Ismael, sumamente sabroso, intenso, y yo creo que muy, muy, muy beneficioso. Porque de esa mente y de esa boca solo salen cosas buenas para los cofrades. Y acaba de dar ejemplo de ello. Augusto Pansar. Ha sido breve, pero a poquito que nuestros telespectadores reflexionen y mastiquen lo mucho que nos ha aportado, yo creo que da para muchísimo. Hay que ver tranquilamente luego que lo podéis ver y seguirlo tanto en la aplicación seguro como en YouTube. Que a mí, hablo por mí, se me habrán escapado 20 frases y después me darán que pensar mucho. Seguro. Luego se puede coger uno el lápiz y anotar algunas cosas porque da para eso. Lo dicho mejor aprendérselo de memoria. No exageréis. No. Lo dicho, que es un placer con este reencuentro. Tenías ganas, ¿eh? Muchísimas, todas. Tenía ganas y así es. Que nos vamos. La semana que viene, Dios mediante, estaremos aquí. Gracias por apoyarnos, por estar en esta nueva andadura, en esta nueva temporada, con nuestros medios, con nuestro equipo, con Jaime, con Sandro, con Paco Taconis, en fin, con todo este equipo, con la gente humana que compone la Fábrica Televisión. Málaga es Cofrade los martes, ya sabéis. Aquí ese rinconcito al servicio de todos vosotros. Sed felices. Adiós. Adiós.
Hemos de ser claros y reconocer que tenemos que desterrar de una vez por todas ese nefasto y exacerbado sentido posesivo, íntimamente unido al personalismo, que está siempre en la raíz misma del conflicto cofrade. Ese pueril "esto es mío y no me lo quita nadie", referido a un cargo, un martillo, un ordenador o un puesto en un varal de afuera, que todos hemos oído alguna vez proferido con énfasis o dejado claro con ademanes de nudo propietario. Somos muchos y estamos comprometidos y dispuestos. Somos, monseñor, gente de fiar. Somos cofrades.